una carta de San Martín, como que me había robado una carta de San Martín. Bueno, tapas y tapas y causas judiciales además. Lo cierto es que cuando estuve en abril del 2015 en Rusia, luego de un almuerzo de trabajo de ambas comitivas que compartimos con el presidente Putin, cuando estábamos saliendo, terminando el almuerzo, ya nos íbamos, las dos comitivas, y hace detener el paso Putin y me dice, espera un minutito por favor, y llama a un colaborador que aparece con una caja de madera grande y me dice, esto es para usted. Y entonces yo lo abro y cuando veo que es una carta original, firmada por San Martín, dirigida a O'Higgins, digo, pero esto es para usted, me dice, pero ¿dónde consiguieron esto? Y me dice, la mandamos comprar, creo que me dijo a Nueva York, para usted. Tomá mate con chocolate, dije yo. Mirá vos, la verdad que si quería sorprenderme lo había logrado. Bueno, es una carta muy fuerte que San Martín le manda a O'Higgins, el libertador del pueblo chileno, ya los dos en el exilio, donde con cierta amargura San Martín le comenta a O'Higgins que él ha sentido la ingratitud, en cierta manera, de las sociedades o de los pueblos a los que han liberado, ¿no? Y yo la verdad que pensaba recién, cuando vos me decías eso, pensaba en San Martín, exiliado, Artigas también exiliado, Belgrano, abandonado también, Bolívar, que fueron inclusive acusados de cosas horribles. San Martín en Perú, prácticamente casi lo echan del Perú. Y digo, ¿qué cosa, no? Pero bueno, nada. Ese día que fueron a allanar las casas, encontraron la carta de San Martín. Y bueno, y ahí tejieron toda una historia que, en fin, bueno, como con el bastón de cámpora que... Te iba a preguntar por eso. Hace unos días sobreseyeron, no sabemos qué sobreseyeron, porque en realidad nunca hubo delito, ¿no? Aquel famoso bastón de cámpora me lo habían entregado a Néstor en un acto público en la casa de gobierno, allá por el año 2006, ¿no? 2006. Pero bueno, acá estamos, igual, Marcelo. Es un poco los precios que hay que pagar. Pero yo siempre te digo que prefiero quedar en la historia antes que en la tapa de los diarios, bien. Si quedo bien en la historia, está todo bien. La tapa de los diarios no se acuerda nadie. Es que, en realidad, cuando empecé a escribir sinceramente, no lo hice como que estaba escribiendo mi autobiografía o mis memorias. Para eso todavía falta. En realidad yo lo empecé a escribir como un tributo también a toda una etapa de nuestra vida, a nuestra propia vida como pareja. Sí, también como un tributo a él, ¿no? A que la gente supiera lo que tuvimos, lo que vivimos, lo que era. Y sí, Néstor era... A Néstor cuando lo conocí, es cierto, parecía un personaje del Mayo francés, o sea, anteojos grandes y cuadrados, el pelo... Hay una foto muy icónica de él, jovencito, con los lentes cuadrados y grandes, el pelo largo, así, con un suéter y una camisita. Él usaba vaqueros. ¿Vos sabés que nunca lo vi con vaqueros? No sé por qué razón, pero
no usaba vaqueros. Pero él era un personaje, sí, salido del mayor, andaba con una campera verde oliva de aquellos años que, según mi padre, parecía recién bajado del monte. Mi papá no estaba muy de acuerdo con el personaje, pero sí, era muy particular. Mi mamá me sorprendió porque un día le preguntaba, ni yo me había enterado que le iban a hacer un reportaje, y le fueron a hacer un reportaje, y no sé a qué periodista se le puede haber ocurrido preguntarle, ¿y por qué ella, que era tan linda cuando era joven, él no era lindo? ¿Por qué cree que salió con él o se casó con...? Mirá las cosas que preguntan, pero bueno, le preguntó eso y mi mamá le dijo, y porque encontró a alguien con quien hablar. Y la verdad que vos sabés que yo reproduje esa anécdota en el libro también como una... porque me pareció que ella había dado en el clavo. Yo nunca me había puesto a pensar, en definitiva, nunca nadie piensa, no, me gusta por esto, por aquello, porque no sé tal cosa ni tal otra. Pero de repente las personas que nos quieren y que están afuera pueden ver y percibir cosas de nosotros mismos y de nuestras relaciones que muchas veces ni nosotros... ¡No me asusten! Yo creo que papá nunca... Chicos, vamos a prestar atención al libro, por favor. Y la verdad que, mira, lo recuerdo como si fuera hoy. Fue en diciembre de 1991 y estábamos reunidos todavía está ese lugar, yo era diputada provincial, Néstor era el gobernador, Alicia era la ministra de Asuntos Sociales, Sergio Acevedo, que después fue gobernador de la provincia y diputado nacional, era también diputado conmigo provincial, y la verdad que la situación era terrible, no se habían pagado los aguinaldos, se debían 2 meses de sueldo, era muy grave, recién asumíamos una deuda monstruosa y había una discusión interna, la verdad que había una discusión interna porque había, como todavía hay en muchas provincias, excedentes de empleados públicos, que en realidad no es porque la gente quiera ser empleada pública, sino porque no hay fuentes alternativas de trabajo, no hay que ser muy inteligente tampoco, y bueno... Y había toda una discusión, ¿qué hacer? Echar gente, dejar en la calle 4.000, 5.000 personas, o bueno, hubo en un momento que tomar la decisión de reducir salarios que después los devolvimos con intereses. Fue muy bueno porque a los 2 años la gente cobró un montón de plata, ¿no? que con los intereses que le habíamos pagado y demás. Y si no, él dijo, no, yo echar, no, porque eso que decís vos, me acuerdo como si fuera hoy, que lo que pasa es que Río Gallegos, Santa Cruz, como todas las provincias, son lugares muy pequeños. Uno se ve con los empleados, con los vecinos en el supermercado, en el colegio son compañeros los pibes, te los cruzás en la calle.
cuando uno tiene que tomar decisiones, no es tomar decisiones desde un escritorio donde no se conoce a nadie, sino que es tener que tomar decisiones que le rompen la vida a los que vos te rodean, a los que caminan con vos, con tus hijos, con tu familia. Y esto es lo que muchas veces yo veo también hoy, que ha permitido que en las provincias actúen como verdaderos amortiguadores de políticas nacionales muy brutales de ajuste, ¿no? Me parece que eso ha sido también, ¿no? Qué bárbaro. Pensar, y disculpame la digresión, ¿no? Pensar que convencieron a los argentinos que tenían que pagar facturas de luz y de gas siderales porque si no íbamos a terminar con un apagón como en Venezuela. ¡Qué increíble! ¡Qué increíble! ¡Qué increíble! La verdad. Y disculpame, pero en La Plata me dicen que todavía hay lugares y hogares, en mi ciudad natal, en La Plata, que todavía no ha vuelto la luz desde el domingo pasado que empezaron los cortes. Las facturas que pagan, que cobra el AP, son monumentales. Y bueno, ahora, yo digo una cosa, ¿es culpa únicamente de los que mienten o de los que siguen creyéndole a los que mienten? Me parece que hay que ponerse a pensar un poquito, ¿no? Hoy se hace el lanzamiento del partido Solidaridad y Solidario, y usted a la tarde hace la presentación de su libro. ¿Qué significa el Partido Solidario? El Partido Solidario es un proyecto que ha nacido ya hace una década aproximadamente, de conformar una fuerza política que, nutrida de los valores y de los principios del cooperativismo, trate de llevarlos a ese terreno. Quienes somos los fundadores del partido tenemos un origen común, que es el sector cooperativo, y una convicción de que no alcanza con la acción desde el movimiento social, sino que hay que lograr que eso tenga una expresión desde la política, porque es desde la política desde donde luego se terminan resolviendo de una u otra manera los problemas que tiene la sociedad, los problemas que tiene la gente. Y eso nos llevó a crear ese partido, y empezó como un proyecto para participar en las elecciones porteñas y se fue extendiendo, y hoy es un partido nacional que tiene ya una docena de personerías, lo que le da todos los atributos de un partido nacional, y otras 8 o 9 en distintos estados de desarrollo, algunas ya con papeles presentados esperando las resoluciones, digamos, de la justicia electoral para ser habilitados, otros en etapas distintas de formación. Es decir, es un partido nuevo, en pleno crecimiento. Se inscribe en el Frente de Todos, ¿no? Sí, forma parte de la Alianza del Frente de Todos, pero como una fuerza absolutamente autónoma y de perfil propio y con liderazgos propios. Desde la política se tendría que haber, o esto es lo que pregunta el pueblo, pide la gente, se tendría que haber hecho un acuerdo, haber convocado a un acuerdo, emular el pacto de la Moncloa. ¿Por qué desde la política se llega a las elecciones sin haberse, aunque más no sea, comprendido eso o accionado eso? Porque no creo que esa sea una buena solución para esta Argentina de hoy. No veo puntos en común entre las propuestas del Frente Cambiemos y el Frente de Todos. Creo que tenemos dos visiones de país absolutamente opuestas, en el terreno que sea. Entonces los acuerdos son generalmente posibles entre parecidos. El acuerdo de la Moncloa tenía un rasgo que era el fin del franquismo, de un largo proceso de
dictadura de Franco, y la necesidad de recrear una sociedad democrática que había hasta perdido los hábitos del funcionamiento de la democracia. En la Argentina nosotros tenemos que debatir y definir en qué tipo de país queremos vivir. En un país que deja todo en manos del mercado, que como dice el presidente, es un Estado canchero, como él lo denomina, es decir, un Estado que prepara la cancha para que los otros jueguen, se encarga de tener el pasto bien cortadito, las líneas bien marcadas, pero los que juegan son los privados, o un Estado activo que representa los intereses de las mayorías, que regula, que interviene, que incide. Tenemos que decidir si queremos un país donde la inflación le gane a los salarios o los salarios le ganen a la inflación, donde las jubilaciones le ganen a la inflación o la inflación le gane a las jubilaciones. Y así de corrido, un país donde haya pymes o no haya pymes. 50 pymes por día cierran, 50 pymes por día cierran en todo el país, todos los días. Eso requiere políticas diferentes. ¿Qué Moncloa lo puede resolver? Eso es su modelo. El modelo que este gobierno impulsa es un modelo de apertura, de desregulación, de apertura de libertad de importaciones de cosas que se producen en la Argentina. Y nosotros necesitamos una política que proteja la producción nacional, que subsidie a las producciones regionales para que puedan ser competitivas y salir a los mercados internacionales. Es decir, todo lo contrario de lo que hoy lo que se está haciendo. Entonces, lo que nosotros necesitamos es que alrededor de esta propuesta se reúna una amplia mayoría de ciudadanía que entienda estas ideas. ¿Cómo se hace para concientizar para que esos 7 puntos que aparentemente diferencian entre una fuerza política y otra, un pensamiento y otro, crezca con la suficiente capacidad como para que la mayoría sea la que triunfe? Y hoy se está yendo a segunda vuelta. No sé, eso es una apreciación suya, respetable, pero yo no sé. Yo tengo mis reservas respecto de las encuestas las hacen empresas, esas empresas, con todo respeto lo digo, muchas veces responden también a intereses sectoriales, y desde mi punto de vista la única forma que se puede hacer es esto que hacemos nosotros: trabajar, explicar, discutir, promover, razonar. No hay manera de sacar una ley que obliga a que la gente piense de una determinada manera, no se puede imponer pensamientos, hay que convencer con la actitud, hay que convencer con los antecedentes, hay que convencer con las propuestas, y hay que tener mucha paciencia. La última, ¿cómo se hace para recuperar las pymes que murieron, los puestos de trabajo que ya no existen, en una Argentina que naturalmente va a ser distinta a partir del 11 de diciembre? Se supone que va a ser distinta. ¿Cómo se hace eso? Bueno, distinta puede ser de dos maneras: distinta para peor o distinta para mejor. Yo creo que va a ser distinta para mejor. Suponemos que sí. Bien, en esa Argentina distinta para mejor, usted tiene que pensar que la Argentina hoy depende básicamente de su mercado interno. El sector exportador, que es muy importante y demás, pero no es más que un 10 o un 12% del total del Producto Bruto argentino. El Producto Bruto argentino esencialmente es consumo interno de bienes y de servicios. Entonces hay que revitalizar el mercado interno. ¿Cómo se revitaliza el mercado interno? Desde el lado de la demanda. ¿Cómo se revitaliza la demanda? Dándole plata a la gente. Hay que poner en marcha el cebador de la economía para que desde la demanda las empresas, en vez de echar gente, tomen. Y entonces esos, en vez de ser desempleados, pasen a ser empleados y se vuelvan a convertir en consumidores. Y al convertirse en consumidores aumente la demanda y se genere un círculo virtuoso que además, entre otras cosas, mejora la situación fiscal, porque hay más gente que paga impuestos o gente que paga más impuestos, y no se resuelve el problema fiscal recortando los gastos de la salud, los gastos de la educación, los gastos de ciencia y tecnología, etcétera, etcétera, sino que se resuelve por vía del crecimiento, el mayor volumen, la escala,
escala que genera los ingresos también para que la situación fiscal mejore. La Argentina es un país inmensamente rico, que con buenas políticas y bien gestionado tiene futuro, y ese futuro no es un futuro desgraciado, es un futuro venturoso, pero hay que trabajarlo. Las pymes en el Chaco, en las economías regionales, en el caso del Chaco, están ahogadas por una persecución prácticamente de la AFIP, que no hace caso al pedido, la exclamación del sector micro, pyme y pyme, para que por lo menos con los aportes patronales sean una solución. ¿Cómo ve usted este tema para las economías regionales? Mire, yo no me quiero meter en lo que pasa en el Chaco porque no lo conozco como para opinar con seriedad, pero le voy a decir una cosa. Estoy seguro que la solución no es esa, porque cuando la solución es que las empresas dejen de pagar los aportes patronales a la seguridad social, lo que generan es el desfinanciamiento del sistema previsional. Y después cuando la gente se tiene que jubilar, no tiene con qué jubilarse. La solución es la inversa, que esa pyme no tenga problema en pagar los aportes personales de la seguridad social porque tiene más trabajo, porque tiene más mercado, porque tiene más gente que le compra, porque en realidad quiere conseguir un empleado y el problema que tiene es que no lo consigue porque no hay gente libre, porque todo el mundo está trabajando. Esa es mucho mejor solución que buscar la de la chique permanente. Esa no resuelve nunca nada. En ningún lugar del mundo eso ha funcionado. La última, ¿cómo? 3 veces que me dice la última. La última, cómo ve usted ya que conoce poco del Chaco, pero yo me imagino que desde el Congreso usted, diputado, debe estar palpando lo que pasa con las economías regionales. ¿Cómo ve usted a la provincia del Chaco con los monocultivos y el desarrollo de su economía? Primero, yo no soy diputado, fui diputado, pero eso no me priva de conocer en líneas generales lo que es la realidad nacional. Yo creo que las economías regionales, y la del Chaco entre ellas, tienen que tener políticas particulares que tienen que ver con una cantidad de cuestiones. Para eso el Estado tiene que tener recursos y actuar con esos recursos, apoyando, dando sustentabilidad. Cuando usted tiene una economía, por ejemplo, vamos a tomar algo que es más conocido por mí, la fruta del valle. Es decir, ¿cuánto demora una planta de manzana o de durazno hasta que rinde? Entonces no puede estar dependiendo de una cosecha o de que este año cayó el precio internacional. Tiene que haber políticas públicas que le den al productor una sustentabilidad. Esas políticas públicas son impositivas, crediticias, son un conjunto de cuestiones que son de precio sostén para que pueda obtener el recupero necesario para mantener la producción independientemente del precio que ese producto puede tener en el mercado internacional. Entonces se trata de que hay que combinar políticas públicas y eso requiere en primer lugar tener una convicción y en segundo lugar generar los recursos. Hay que poner en marcha todo un proceso para que esos recursos lo vayan haciendo. No hay una cosa inmediata. Bajamos la persiana, abrimos la persiana y cambió. El país que el próximo gobierno va a heredar el 11 de diciembre, de verdad va a tener una pesada herencia. Porque que se va, en realidad descubrió tarde que la pesada herencia que tenía es que la gente estaba convencida que podía vivir mejor de lo que ellos creen que la gente puede vivir. Pero lo que viene después va a ser un país súper endeudado, con el desempleo creciente, con las economías regionales en crisis, con todo lo que ha pasado, y todo eso hay que volver a ponerlo en marcha. Pero si se tienen claros los objetivos es posible y hay que ser optimista. Lo que tenemos que lograr primero que nada es que la gente se vuelva a enamorar de un proyecto y vuelva a creer que eso es posible.